Las personas nos agrupamos en ciudades para compartir servicios, para estar más seguros y por una serie de cosas que tienen que ver con lo que es agrupar personas e inmuebles. Sin embargo, la ciudad, siendo el gran invento del ser humano, puede ser lo mejor de lo mejor si hacemos las cosas bien, pero puede ser una verdadera tormenta de nieve, una cosa terrible si hacemos las cosas mal. La ciudad, el gran invento del hombre. De eso vamos a hablar hoy en Viviendo en Verde con un invitado que de veras sabe del tema. Vamos al aire. Soy Daniel Pérez Torres, soy doctor en urbanismo por la UNAM, soy profesor en la maestría en urbanismo de la UNAM y en la maestría de proyectos para el desarrollo urbano de la Universidad Iberoamericana. Aquí en Vivienda en Verde vamos a estar hablando de la Ciudad de México, de sus principales problemas, de sus posibles soluciones en materia de planeación. Por favor, acompáñanos. Gracias. Pues qué tal, amigos, bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde bueno, me agarran leyendo con esta maravillosa vista. Estamos nuevamente en las instalaciones de IOS Office y bueno, estoy aprovechando para tomar una de las lecturas que valen la pena en este nuevo modelo de ciudad del que tanto hemos hablado en este programa. Estoy leyendo Las zonas metropolitanas de México, estructuración urbana, gobierno y gobernanza, un libro escrito por Daniel Enrique Pérez Torres, un buen amigo a quien tengo el gusto de tener como invitado hoy. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Horacio. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias por venir a platicar. Este libro lo publicaste hace 2 años. Sí, en diciembre de 2013 lo publicó, fue mi tesis de doctorado que la hice en la UNAM y la que lo publicó fue la UAM Xochimilco. Fue quien me hizo el favor de publicarme ese libro, porque es de los que más les interesa el tema metropolitano. Ahora, el punto es de que aquí he hablado yo con otros invitados, de que después de muchos años, donde para gente como tú seguramente era un dolor de cabeza que nadie pensaba en las ciudades, ahora pareciera que los temas urbanos se están convirtiendo en una moda. Vemos que en cualquier café la gente habla de movilidad, de espacio público, de muchos temas que antes no se hablaba. Eso es bueno, pero valdría la pena también ponerle unas cotas para que tengamos mejores criterios para referirnos a espacio público cuando hablemos de espacio público y así a los demás temas. ¿Por qué no empiezas por platicarnos qué es una ciudad? Bueno, esa es una de las preguntas que son muy importantes. Yo, en mi formación, soy diseñador de asentamientos humanos, luego hice la maestría en urbanismo, luego doctorado en urbanismo, es decir, he visto sobre la ciudad. ¿Eres más urbano que yo? O sea, no, tú porque tienes el apellido urbano, no puede ser nadie más urbano que tú. Pero, digamos, durante mucho tiempo he, trabajado el tema y ciudad, aunque parecería una cosa fácil de definir, no es tan fácil. Digamos, se habla de ciudad cuando hay este cambio de que los seres humanos se comienzan a asentar, digamos, ya no ser nómadas, sino que sus actividades ya les permiten asentarse en un sitio. Y entonces, a partir de esos asentamientos humanos originales, cuando se van haciendo cada vez más grandes, es cuando se habla ya de ciudades. Y las ciudades más antiguas son de hace 10.000 años, se habla de Ur, se habla de Jericó, son ya las que permitieron ya tenían agricultura, les permitieron entonces ubicarse, ya podían tener otro tipo de actividades, por ejemplo, ya tenían vasijas para poder manejar los granos, almacenarlos y poder comerlos en diferentes épocas, podían tener ganado. Pues eso fue lo que va generando lo que es la ciudad. Obviamente la ciudad de Jericó, de Ur, Lagash, etcétera, esas ciudades, pues no se comparan con ciudades como ahora la Ciudad de México, Nueva York, Tokio, etcétera, que tienen de un tamaño mucho más grande. Ahorita, por ejemplo, la Ciudad de México, su zona metropolitana, tiene 21 millones de habitantes. Si consideramos que el país tiene 120 millones, pues podemos ver que 1 de cada 6 personas vive en la Ciudad de México y eso muestra pues el tamaño ya de una de las ciudades más grandes del mundo. Y la Ciudad de México está por detrás de un par de ciudades como Tokio en tamaño, pero es de las más grandes. Entonces la ciudad ahora, digamos, yéndome a la pregunta que tienes, se define como un sitio donde existe infraestructura, equipamiento, vialidades, vivienda, donde nos conviene como seres humanos estar aglomerados, porque esta cercanía es la que nos permite tener relaciones entre nosotros de tipo social, económico, y al final de cuentas las ciudades también se convierten en los motores de la economía mundial. Si muchas ciudades fueron importantes durante toda la historia, como Londres, como París, como Nueva York, es porque son los centros de toma de decisiones de grupos económicos y de diferente índole. Y por ejemplo, no por un dato, la Ciudad de México, la zona metropolitana que tiene este número de habitantes, tiene el 25-26% del PIB, genera 25-26% del PIB nacional, es decir, la Ciudad de México es el motor de la economía de todo el país. Entonces, si regresamos aquí a la ciudad, bueno, la ciudad es este centro de aglomeración de personas, de bienes, de infraestructura, de equipamiento, que debido a esta aglomeración nos permite generar una serie de actividades, de servicios, de comercio, de industria, recreativas,
que obviamente son atractivas para la gente y por eso la gente viene aquí, ¿no? Ahora, algún autor, leía yo, que decía enfáticamente que las ciudades son el gran invento del hombre. Que es el invento más importante y trascendente de la humanidad. Si se hace bien. Así es. ¿Y qué pasa cuando se hace mal? Bueno, cuando se hace mal, tenemos una serie de problemas que disminuyen la propia eficiencia de las ciudades como motores económicos. Y lo podemos ver en algunos casos aquí mismo, en la Ciudad de México. Cuando tenemos problemas de congestión, de falta de agua, de contaminación, esas grandes ventajas que tiene aglomerarse, estar juntos en una sola urbe, se comienzan a disminuir. Entonces, si yo pierdo 3 o 4 horas del día viajando para ir a mi trabajo o a la escuela, si yo no tengo agua para poder hacer mis necesidades básicas, evidentemente eso va a disminuir la competitividad de la ciudad como un todo, y ese motor económico pues no funciona como debe funcionar. Eso desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de nosotros como sociedad, claro, no tener una calidad de vida adecuada, no tener una habitabilidad adecuada, obviamente va en detrimento de nuestra salud, de nuestras condiciones de vida generales, y eso evidentemente pues es malo, y eso se da de manera, digamos, no es pareja para todo el mundo. O sea, hay gente que a lo mejor con mayores recursos puede acceder a esos bienes, pero hay gente con menores recursos se ve afectada y tiene una calidad de vida cada vez peor. Muy bien, ¿te parece que vayamos a un corte comercial y seguimos platicando de los temas que nos apasionan? Hoy hablando de ciudad con esta vista. ¿Qué tal, Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Durante las décadas recientes, nuestro país ha cambiado, pasando de ser una sociedad eminentemente rural a ser una sociedad que nos hemos acostumbrado a vivir en ciudades. Hoy más del 70% de los mexicanos vivimos en varias ciudades, algunas muy grandes como la Ciudad de México, que es además de las más grandes del mundo, y de eso trata una pequeña introducción, el bloque que viene ahora con ustedes. De acuerdo con el grupo interinstitucional conformado por Sedesol, CONAPO e INEGI, en la zona metropolitana del Valle de México habitaban para el año 2010 alrededor de 20.1 millones de personas, de las cuales 55.5% vivían en los 59 municipios conurbados del Estado de México, 44% en el Distrito Federal y 0.5% en el municipio de Tizayuca en el Estado de Hidalgo. Desde el año 2000, la mayor parte de la población en esta zona se concentra fuera del Distrito Federal, proceso que se ha ido acentuando. Para el año 2010, la Ciudad de México tenía una población residente de 8.85 millones de personas, con un incremento absoluto de 245.8 mil habitantes en el periodo 2000-2010 y una tasa de crecimiento de solo 0.27%. El 90% de este crecimiento se concentró en las delegaciones del sur, donde se ubica la mayor proporción del suelo de conservación, lo cual constituye uno de los principales retos a la sustentabilidad de la ciudad, sobre todo porque se trata de zonas con valor ambiental, en donde la política se ha enfocado hacia su conservación o restauración. Igualmente, el número de viviendas creció entre 2000 y 2010 de forma significativa a 529.729 unidades, pasando de 2.13 a 2.74 millones, con una tasa de crecimiento anual de 2.55%, es decir, casi 10 veces más rápido que la población. Pues ahí tienen, amigos, esto que vieron y mucho más son las ciudades. Aquí vivimos, aquí nos desarrollamos y veíamos que si se hacen las cosas bien, hay un enorme potencial, sobre todo de calidad de vida. Podríamos sintetizar que si no hay calidad de vida, la ciudad fracasó. Ahora, ¿cómo se construye esta eficiencia? Estamos en ciudades donde por muchas décadas abandonamos la planeación, se dejó de invertir adecuadamente en infraestructura y hoy tenemos ciudades que no están en el nivel de calidad que debieran. Primero, ¿estás de acuerdo con mi visión de que no es el nivel adecuado? Y segundo, ¿se puede revertir este proceso? Así es. Bueno, hemos tenido en México todo un devenir, digamos, donde de repente hay mucha atención al tema de la planeación y luego se ha olvidado. En los 70 particularmente fue cuando se generó la Ley General de Asentamientos Humanos, que fue la que le dio un impulso nuevo al tema de la planeación urbana. Pero con el paso del tiempo, esta actividad realmente en los últimos años no ha tenido el peso que debería tener. La creación de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es un parteaguas que deberíamos de aprovechar como una secretaría que ya a nivel federal está abordando los temas urbanos. Ahora bien,
Obviamente los temas de ustedes se pueden arreglar y la planeación es muy importante. En los países más desarrollados, que llevan a cabo la planeación de manera seria, que tienen los instrumentos adecuados, pues la calidad de vida de sus ciudades es mucho mejor y la forma como pueden enfrentar sus problemas es mucho mejor. En México todavía estamos en una transición donde tenemos la oportunidad de hacer un mejor modelo de planeación. Uno de los problemas que tiene el caso de México es que nuestra planeación se enfoca mucho en los aspectos normativos. Decimos mucho qué usos de suelo debe haber en ciertas zonas, qué usos debe haber en otras, y digamos, tratamos de regular qué se permite y qué no se permite. Pero no hacemos mucho énfasis en los aspectos de gestión y por ejemplo, alguna forma de regulación de plusvalías. Es decir, no decimos cómo podemos llevar a cabo los proyectos. La mayoría de los proyectos son a nivel de lote, el particular busca el lote, trata de hacer su proyecto, pero no hay digamos, un marco de planeación general donde digas, mira, esta zona la vamos a impulsar con tales usos, aquí vamos a llevar a cabo un proyecto de tal tipo, donde tú te puedes sumar. Eso casi no se da. Y tampoco se da el tema de cómo hago para que estas inversiones inmobiliarias generen beneficios sociales y al final de cuentas se integren mejor a la ciudad. Sí existen, como por ejemplo los estudios de impacto urbano, que identifican medidas que le llaman de integración, las cuales pueden mejorar las condiciones de integración de los edificios, pero en general eso se da en proyectos, digamos, ya de un cierto tamaño, de más de 5,000 metros cuadrados, en el caso de proyectos de oficinas o de comercio, y de más de 10,000 metros cuadrados en el caso de vivienda. Si son menores, no se hacen estos estudios y entonces hay muchas obras que realmente no están considerando cuáles son los impactos que tienen. Y por otro lado, esta planeación que tenemos ahorita no enfatiza, repito, esta visión integral de ciudad, de cuál es la ciudad que queremos, y ese es un tema que yo creo que tiene que impulsarse sobre todo a través del Programa General de Desarrollo Urbano del DF, que lamentablemente no se ha actualizado desde el año 2003, que es la última versión que tenemos. Es decir, tenemos 13 años con un programa general que nos diga las directrices de la ciudad que necesitamos, de la ciudad que queremos, en beneficio de todos y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Bien, alguna vez en un ejercicio escrito que nos ayudaste, hicimos una especie de los 4, 5, 6 puntos, los que sean, que serían los puntos a seguir para meter un poco de orden en el proceso de entender la ciudad. ¿Qué serían los pasos a seguir para construir ciudades? Bueno, para mí el principal paso en el caso de la Ciudad de México tiene que ver con incorporar dentro de nuestra legislación el derecho a la ciudad, ese concepto de derecho a la ciudad. Ese concepto implica que todas las personas, independientemente de nuestro nivel social, de nuestros ingresos, tenemos derecho a tener espacios públicos, buenas calles, buenos servicios, buena infraestructura, derecho a participar en la toma de decisiones. Para mí es uno de los temas fundamentales en la Ciudad de México, porque si bien algunas cosas de estas están considerándose, el derecho a la ciudad sí explícitamente no existe en nuestra legislación y yo creo que ese es un tema fundamental. Segundo, mejores instrumentos para la planeación y el desarrollo urbano, donde se permita, por un lado, la articulación de diferentes actores, por ejemplo, me refiero a propietarios, desarrolladores, inversionistas, la población en general, para lograr los mejores proyectos posibles. Y esto implica entonces pasar de este nivel que comentaba yo, de solamente la regulación de los usos de suelo, a pasar a un nivel de gestión de proyectos. Y que incluyan no solamente proyectos a nivel de lotes, sino proyectos a nivel de zonas, manzanas, y eso sería otro paso fundamental, digamos, dentro de una mejor planeación. Tercero, la captura de plusvalías. Es muy importante entender que muchas de las plusvalías que se tienen en el desarrollo inmobiliario vienen de inversiones que no hacen los inmobiliarios, que tiene que ver con cosas que hace la sociedad en su conjunto, en materia de infraestructura, en materia de vialidad, etcétera, y que es justo que parte de esa plusvalía regrese a la sociedad, claro, en forma de obras, en forma de acciones de mejoramiento, porque eso al final de cuentas va en beneficio de todos. Y eso daría, digamos, sería un tema de justicia social, de equidad social, que yo creo que también es otro de los temas importantes. Particularmente en el caso de la Ciudad de México, si tú haces una línea imaginaria entre el oriente y el poniente, verás que las características de infraestructura, de equipamiento, de vialidad, de transporte y de ingresos es mucho mejor del lado poniente que del lado oriente. Ahorita el aeropuerto de la Ciudad de México es una gran oportunidad, si es que se hace el proyecto de nuevo aeropuerto, todas esas hectáreas es una gran oportunidad para crear polos de desarrollo y poder equilibrar este desequilibrio, pero aunque esto, digamos, independientemente de estas obras, este tema de la equidad social, de lograr que todos tengamos buenas condiciones a través de las plusvalías y de este tipo, digamos, de enfoques, yo creo que es fundamental.
Y no solamente es en términos de equidad social, sino también de desarrollo económico. El tener otros polos de desarrollo implica menos necesidad de movilidad, como pasa diariamente que del oriente se venga a trabajar a las zonas de mayores centralidades del poniente, y que haya oportunidades de desarrollo en esas zonas y también en el resto del Valle de México, es decir, los municipios conurbados. Obviamente implica mejor calidad de vida para todos, más oportunidades de desarrollo para los inmobiliarios, más oportunidades de trabajo para la gente, más oportunidades de educación, etcétera. Entonces, todo ese tema de crear centralidades, centros de actividad, también yo creo que sería otro elemento fundamental. Y obviamente todo esto en un marco de planeación consensada, que también creo que es importante. Es decir, que las acciones o las cosas que se estén planteando sean en consenso en la medida de lo posible. Obviamente, este consenso implica un trabajo muy importante por parte de la autoridad. No implica hacer solamente lo que dicen a lo mejor los vecinos, pero sí implica un trabajo donde se escuche lo que dicen los vecinos, pero también la población flotante. Un ejemplo, donde estamos, la delegación Cuauhtémoc habita más o menos 500,000 personas, pero vienen a trabajar, casi 500,000 personas también de población flotante, claro, todos los días. Entonces también esto tiene que considerarse, es decir, no solamente las opiniones de los residentes, sino la población que trabaja o que labora o que estudia en las diferentes zonas de la ciudad. Entonces yo pienso que con un marco de ese tipo podemos tener una mucho mejor posibilidad de una mejor ciudad. Muy bien, pues a mí me parece muy importante porque esto que estamos viendo reflejado en la Ciudad de México, la Ciudad de México acaba siendo siempre el gran laboratorio de lo que pasa en otras ciudades del país. Y hay muchos lugares que dicen, tal ciudad es el México chiquito, pues caramba, ojalá que sea por lo bueno y no por lo malo, ¿no? Y muchas veces se habla en relación al tráfico, en relación a la aglomeración. Si te parece, vamos a un corte comercial y regresando platicamos de algunos parámetros que pudieran definir la ciudad ideal. Hablemos de densidades, de espacio público, de transporte, para que quede ya después de hablar de los grandes temas más estratégicos, vayamos en cosas que sean más palpables para el auditorio. ¿Te parece? Muy bien. Vámonos a un corte y seguimos aquí desde IOS Office en la Diana Cazadora de la Ciudad de México. Vamos a un corte. Y bien, en medio de esta extraordinaria vista de la Ciudad de México, donde estamos en el corazón de una ciudad que de aquí para quien nos está viendo se ve verde, se ve alta, se ve que el tráfico fluye, sin embargo no están así. Platicando de qué debieran ser los parámetros que hoy sirven para construir una ciudad, tendríamos que hablar de qué. Bueno, tenemos que hablar de varios temas. Primero, el tema del espacio público. Es muy importante que una ciudad, digamos, con buenas condiciones tenga mucho espacio público y de calidad. Eso es un tema fundamental. Segundo, el transporte público. Sabemos que ahorita hay muchas políticas, digamos, en términos del impulso de la bicicleta, lo cual está muy bien, del Metrobús, lo cual está muy bien, pero realmente esas inversiones son todavía pequeñas para lo que requerimos en materia de transporte público. Requerimos un sistema mucho más robusto de metro y de otros modos de transporte que ayuden a la movilidad de la ciudad. Eso es otro tema fundamental. Otro tema tiene que ver con las centralidades, es decir, esto que comentaba hace un momento de la existencia de diferentes lugares donde uno pueda trabajar o pueda ir a la escuela o pueda ir a diferentes actividades sin necesariamente que me tenga que mover mucho en la ciudad, sino que cerca de mi residencia yo pueda tener estos beneficios o estos servicios. Eso es otro de los temas fundamentales. Otro tiene que ver con el tema de la vivienda, con el tema de que hay una vivienda accesible para los diferentes grupos sociales y que hay una mezcla. La mezcla, al final de cuentas, es de lo más atractivo. Una ciudad que es vibrante, donde viven gente de diferentes edades, personas de diferentes ingresos, es lo que lo hace atractiva. Nosotros vemos aquí en México, ¿qué son las zonas atractivas? Donde estamos ahorita, La Condesa, Coyoacán, que son zonas donde no solamente un grupo social, sino muchos. Esta parte de la mezcla social, repito, de edades, desde gente muy joven, gente adulto mayor, esta mezcla de gente de diferentes ingresos, es lo que le da vitalidad a la ciudad y es lo que nos da también equidad. Eso también es un tema fundamental para hablar de una buena ciudad. Entonces estos temas de transporte, que se denomina movilidad, el tema del espacio público, el tema del equipamiento que mencionaba, residencia, y la infraestructura, que contemos con las condiciones de infraestructura de agua potable, de electricidad adecuadas para que nosotros, cuando abramos la llave, haya agua en buena presión, para que nosotros no tengamos problemas de variaciones. Esos son los temas que hacen básicamente una buena ciudad, pero eso es, digamos, desde un punto de vista sobre todo físico, pero también desde el social implica una ciudad donde tengamos derecho a poder disfrutar del espacio público, podamos salir a caminar con seguridad, donde podamos tener actividades culturales, recreativas,
que eso a final de cuentas pues, nos hace poder convivir y tener también un mejor tejido social, mejores relaciones sociales entre todos. Sobre esto hay un tema de lo deseable y lo posible. Hace falta mucho dinero para esto. ¿Cómo se consigue ese dinero? Bueno, por un lado tenemos en México, los gobiernos locales tienen la atribución constitucional de cobrar el predial y otros impuestos asociados a la propiedad inmobiliaria. México, lamentablemente, es el país de la OCDE que cobra menos impuestos a la propiedad inmobiliaria de todos sus países. Y a nivel aún América Latina, cobramos menos predial que la mayoría de los países de América Latina. Esa es una primera fuente de recursos que tienen todos los gobiernos locales, cobrar el predial. Si tú te fijas, por ejemplo, en las tenencias, cuando se cobran las tenencias de los autos, pagabas más por tenencia del auto que lo que pagabas de predial, proporcionalmente. Y eso, digamos, eso a nivel internacional estamos muy por debajo de los estándares de que habíamos de cobrar por predial. Es una fuente de recursos. La segunda fuente importante, lo habíamos comentado, son las plusvalías, que derivado de las obras inmobiliarias digamos, de los diferentes promotores, desarrolladores, parte de esas plusvalías puedan regresarse a la sociedad y eso se puede regresar en forma de diferentes tipos de obras. Yo creo que esos dos mecanismos son de los más importantes porque ahorita la tendencia que existe en los gobiernos es a que pedir más recursos a la federación con la crisis que tenemos del precio del petróleo, con el precio del dólar, etcétera. Las condiciones que tiene el gobierno federal, ahorita acabamos de ver que hay un recorte, realmente son muy difíciles, ya no hay mucho margen. El ISR y el IVA ya en los montos que están planteados, la proporción que están planteados, ya digamos, es difícil que suban todavía más. Entonces tenemos que voltear a ver los impuestos locales a la propiedad, repito, particularmente predial, traslación de dominio, que los gobiernos locales, muchos de ellos no lo cobran o lo cobran muy bajo. Ese es un tema fundamental. Y repito, el tema de las plusvalías, donde puede haber beneficios para las zonas donde se incorporan o las que tienen mayores demandas del desarrollo inmobiliario. ¿Inversión privada? Inversión privada también, obviamente todo el tema de las concesiones, yo creo que también es adecuado. Estos modelos de gestión público-privado también yo creo que son fundamentales. En eso lo importante es que, digamos, el acuerdo que se llegue entre gobierno y el sector privado sea el adecuado, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social, y obviamente, claro que sí, es una de las principales vías para tener recursos para diferentes acciones. Por ejemplo, en materia de transporte público, mucho de transporte pues tiene que ver con concesiones, evidentemente es un buen camino. La infraestructura también puede tener que ver con eso. Te digo un ejemplo brevemente. Hay países donde existen, por ejemplo, casos donde empresas privadas pueden hacer obras de mejoramiento urbano, de calles, de infraestructura, de vialidades, y se les paga vía lo que se denomina el incremento del impuesto predial. Es decir, si la zona cobraba un X impuesto y después de esas acciones puedes cobrar más impuesto, parte de ese incremento tú lo puedes dar a las empresas que hicieron las obras de mejoramiento, para que tengan esas obras y tengan una pequeña ganancia. Eso es una cosa que sucede en otras partes del mundo y que yo creo que es viable que pudiera suceder en México, obviamente bajo un marco regulatorio adecuado y transparente. Y dentro de la lógica que si la sociedad buscamos una planeación participativa, también es sensato pensar en una inversión participativa. Te voy a decir, ese punto que te comento es ese caso, para que esas obras se puedan llevar a cabo de esas empresas que te comento, tiene que haber el acuerdo de los vecinos de la zona de que están de acuerdo con las obras. Entonces eso también, digamos, le da legitimidad a esas acciones de mejoramiento como un ejemplo de muchas otras posibilidades que pueda haber de financiamiento privado de obras de beneficio público. Pues amigos, hablar con un especialista siempre es apasionante, más de un tema como la ciudad. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Seguramente nos va a seguir apoyando como siempre. Daniel nos ayuda con textos, nos ayuda con su opinión, con su talento. Es un gran conocedor de ciudad y muy entusiasta para difundir todos estos valores. Entonces, Daniel, muchas gracias. Gracias, Horacio, por la invitación. Y amigos, ¿qué les platico? Esto fue Vivienda en Superverde y en Superurbano. Gracias, nos vemos la próxima.